Una breve explicación y amonestación sobre la salvación y las obras. Cuando empezamos a caminar en la luz y Dios nos salva de esta perversa generación. Jesús nos rescata del dominio y la potestad de las tinieblas trasladándonos a su reino de luz. Colosenses capítulo 1 versículo 3. El reino no es un pedazo de tierra en el globo terráqueo, sino una esfera de influencia en la que Dios reina, en nuestros corazones, y vivimos en obediencia a su señorío, mando, normas y por amor a Él y confianza en Él. Juan capítulo 18 versículo 36. Vivir en el reino, o mejor dicho, vivir el reino, es algo que no surge tan espontáneamente en nuestro ser natural, por lo que tenemos que aprender cómo vivir esta nueva clase de vida. Por ello Cristo pasó gran parte de su tiempo enseñando acerca de su reino con palabras sencillas, ilustraciones, parábolas e historias, al igual que con su misma vida y ejemplo. Este reino o esfera es totalmente diferente del mundo que nos rodea, tan diferente que a la gente le parece locura. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. En el reino los primeros serán postreros, los niños son los ciudadanos modelos y la gente no es tratada según su habilidad, género, ingresos o raza. Lucas capítulo 13 versículo 30, Mateo capítulo 18 versículos del 1 al 5, Colosenses capítulo 3 versículo 11. Se nos llama a poner su reino y los negocios de su reino antes que preocuparnos y ocuparnos por nuestro propio sustento. Mateo capítulo 6 versículo 33. Las leyes del reino se reducen a una sola palabra: amor. Mateo capítulo 22 versículo del 37 al 40. El aire que respiramos es gracia y la característica nacional es santidad. Es un reino en verdad trastornado y de cabeza. Hechos capítulo 17 versículo 6. La única manera de estar en ese reino es por medio de la obediencia, por lo que las obras sí están relacionadas tanto con nuestra entrada como con nuestra estancia y permanencia en este reino. Es decir, somos salvos solo por la gracia inmerecida de Dios y no por nuestros propios méritos. Tito capítulo 3 versículos 8. Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9, Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14, pero al mismo tiempo vemos que el rechazo de las buenas obras es también un rechazo de la gracia, ya que por medio de la rendición de nuestra voluntad a la de Cristo y de nuestra fe en Él, Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer, de las buenas obras que son agradables delante de Él. Filipenses capítulo 2 versículos del 12 al 13, por su buena voluntad. Y esto es parte de la manifestación de su gracia para con nosotros. Tito capítulo 2 versículos del 11 al 15, por lo que las obras de obediencia sí son necesarias para que podamos ser salvos finalmente y para que logremos entrar al reino de los cielos, si bien nuestro objetivo al hacerlas debe ser únicamente el de glorificar a nuestro Dios. Estas buenas obras que debemos hacer no son obras muertas impuestas por los hombres o por alguna organización humana, sino que son aquellas obras que ante Dios poseen un alto valor moral intrínseco, por el simple hecho de estar de acuerdo con su voluntad suprema y porque traen así gloria a su nombre, y que son las delineadas en los mandamientos del Nuevo Testamento. Estas obras son básicamente las siguientes. Obras de abstinencia. Hacer morir y mantener muertas, por la fe, las 11 obras mortales terrenales que acarrean la ira de Dios sobre nosotros y especialmente sobre los hijos de desobediencia. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y mentira. Colosenses capítulo 3 versículos del 5 al 10. Huir y no consentir con los 23 pecados que son dignos de muerte, ya sea por practicarlos o por complacernos al verlos en los demás. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuración, detracción, aborrecimiento de Dios, injuria, soberbia, altivez, invención de males, desobediencia a los padres, necedad, infidelidad, falta de afecto natural, ser implacables y falta de misericordia. Romanos capítulo 1. Versículos del 21 al 32. No cometer ninguna de las 11 obras de injusticia que no heredarán el reino de Dios. Injusticia, fornicación, idolatría, adulterio, comportamiento afeminado, homosexualidad, robo, avaricia, borrachera, maldición y estafa. 1 Corintios capítulo 6 versículos del 9 al 10. No satisfacer, sino crucificar, las 17 obras de la carne que, en caso de ser practicadas habitualmente, se vuelve imposible heredar el reino de Dios. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Gálatas capítulo 5 versículo del 19 al 21. No practicar las obras que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cobardía, incredulidad, ser abominables, homicidio, fornicación, hechicería, idolatría y mentira. Apocalipsis capítulo 21 versículos 8.
No ser partícipes de todo aquello que sea pecaminoso, mundano, dudoso, idolátrico, blasfemo o que de alguna manera manche nuestras conciencias, sino reprenderlo. 1 Corintios capítulo 10 versículos del 21 al 22, Efesios capítulo 5 versículo 11. Obras activas de comisión. Hacer cuando se presente la oportunidad las 6 obras de misericordia mencionadas por Jesús. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, recoger al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo y visitar al preso. Mateo capítulo 25 versículos 31 al 46. Añadir y abundar con diligencia en las 8 virtudes cardinales que nos evitan caer y que nos dan amplia y generosa entrada en el reino del Señor. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 11. Manifestar obras virtuosas de fe, amor, santidad, justicia y fidelidad, las cuales harán que resplandezcamos como luminares en el mundo en medio de esta generación maligna y perversa, y que harán que, al verlas los hombres, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5 versículo 16, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12, Filipenses capítulo 2 versículo 15, Romanos capítulo 2 versículo 2 al 7, Juan capítulo 8 versículo 29, Santiago capítulo 2 versículo 22, Gálatas capítulo 5 versículo 6, Primera Timoteo capítulo 2 versículo 10, Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 18. Tener nuestras lámparas encendidas, ser llenos del Espíritu Santo y ser guiados por él, ser fieles hasta la muerte y predicar el Evangelio a toda criatura, negociando con nuestros talentos, tal como lo hicieron los siervos fieles de la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25 versículos 1 al 30. Practicar las virtudes dones que aún permanecen vigentes. La fe, la esperanza y el amor. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 13. Obedecer con fidelidad los mandamientos del nuevo pacto, contenidos en las palabras de Cristo y en los mandamientos dados por los apóstoles, como la no resistencia, el vestir modesto, la no acumulación de riquezas, el no jurar, la permanencia y pureza del matrimonio, el velo, la separación del mundo, etc., así como los mandamientos específicos para cada tipo de persona. Que el marido ame a su esposa, que la mujer se someta al marido, que los padres críen en disciplina y amonestación a los hijos, que los hijos obedezcan y honren a los padres, que los pastores no se enseñoreen del rebaño, que las ovejas obedezcan a sus pastores, que los patrones traten bien a sus trabajadores, que los trabajadores se sometan a sus patrones, etc. Mateo capítulo 5 al capítulo 7, Lucas capítulo 6, 11, 12, 16, Romanos capítulo 12 al capítulo 15, Primera de Corintios capítulos 11, 14, 16, Efesios capítulos 5 y 6, Colosenses capítulos 3 y 4, Primera Tesalonicenses capítulo 5, Hebreos capítulo 13, Tito capítulo 2, Primera de Pedro capítulos 2 y 3, etc. Poseer las 9 bienaventuranzas del Sermón del Monte, que son las 9 virtudes del fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5, que son las 9 características del amor de Primera de Corintios capítulo 13, tipificado todo lo anterior por los 9 frutos figurados del libro de Cantares capítulo 4, todo lo cual se corresponde y armoniza entre sí y que al final de cuentas no es más que la manifestación del carácter de Cristo mismo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso se resume en el siguiente cuadro. Bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 versículos 3 al 12. Pobres en espíritu. Involucra humildad, reconocimiento de nuestra necesidad de Dios, un compromiso de servirle a Él y de que todo sea de Él. Vituperados y perseguidos por causa de Cristo. Pacificadores. Reconciliar a la gente con Dios y entre sí misma a la gente que está enemistada. Padecen persecución por causa de la justicia, de hacer lo recto. Misericordiosos, compasivos. Hambre y sed de justicia. Anhelar que se haga lo bueno. Los que lloran. Los que gimen a causa de las abominaciones cometidas por los hombres. Los mansos. Los que oyen y obedecen la voz de Dios dócilmente. Los de limpio corazón, tener intenciones puras. Fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23. Amor. Amor a Dios y al prójimo, aun a nuestros enemigos. Gozo, gozaos y alegraos por cuanto vuestro galardón es grande en los cielos. Paz. Una paz interna que sobrepasa todo entendimiento y que provoca el hacer las paces con los demás. Paciencia. Soportar el padecer aflicciones según la voluntad de Dios. Benignidad. Ser amable, benévolo y ayudar a los que lo necesitan. Bondad. Siempre buscar el bien de todos antes que el propio. Fe. Creer lo que Dios dice sin cuestionarlo y que eso se haga tan real como si lo estuviésemos viviendo, de tal manera que genere obediencia leal. Mansedumbre. No buscar la fama o vanagloria, ni codiciar tener poder, sino ceder ante los demás. Templanza. Tener dominio propio de nuestras pasiones y deseos carnales. Características del amor. 1 Corintios capítulo 13 versículos 4 al 8. No busca lo suyo.
Hay una total ausencia de egoísmo y un desinterés en las acciones hechas. Se goza de la verdad, de que se exponga la verdad, no de la injusticia, del pecado. No guarda rencor. En cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos y no guardar rencor ni amargura. Sufrido. Sufrir tribulaciones, aguantándolas con entereza. Benigno. Bueno, listo para ayudar y servir, no se irrita, no se enoja con los demás. No tiene envidia, se contenta con lo que tiene, pues confía en Dios para sus necesidades. Todo lo cree, todo lo espera, espera la resurrección. No se envanece, no se siente superior, no se jacta, no presume ni fanfarronea, no hace nada indebido. No peca, sino que guarda las leyes de Dios. Fruto figurado de Cantares. Capítulo 4 versículos 12 al 15 granado. Manzana de compromiso de casamiento en el Oriente, pues el amor por Cristo es como un voto matrimonial inquebrantable e irrevocable hasta la muerte. Aleña. Flor que produce un aceite de olor dulce que simboliza la alegría. Nardo. Perfume de olor agradable, el aroma de Cristo y de vida es un aroma de paz, que es relajante y desestresante. Azafrán. Flor con propiedades anticarcinógenas y laxantes, limpiarse y guardarse del rencor al sufrir. Caña aromática. Se creía que sanaba heridas. Simboliza el perdón. Canela. Cicatrizante. Corrige lo defectuoso de y lo reemplaza por algo sano, santidad. Incienso. Representa a las oraciones de los santos, las cuales son oraciones fervientes, llenas de fe, pues donde hay fe, siempre hay oración. Mirra. Resina medicinal extraída de un árbol al hacer una incisión en él, brotando unas lágrimas rojas. Así, al hombre manso lo hieren, pero lo único que recibe el agresor como resultado es la resina medicinal del amor. Óleo. Sana heridas, pero tiene espinas, pues para ser sanos del alma hay que golpear nuestro cuerpo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Jesús, Juan capítulo 14 versículo 21. Primeramente, como se puede observar, estas obras incluyen tanto obras de abstención, no hacer ciertas cosas, como también obras activas de comisión, sí hacer otras ciertas cosas. Es decir, no solo se trata de no hacer el mal, sino también de sí hacer el bien. También puede observarse que estas obras no solo incluyen acciones netamente externas como ayudar a los pobres, predicar el evangelio o abstenerse de cierta comida o actividad, sino que nacen de un corazón limpio que posee fe en Dios, así como amor a Dios y al prójimo, e involucran también sentimientos y actitudes internas, como el gozo, la paz, el afecto fraternal, etc., y tienen como fuente principal una intención pura no egoísta. Procurar la gloria de Dios y el bien del prójimo, por encima de los intereses propios, pues su principal característica es la raíz del amor verdadero, no busca lo suyo. Además, también es claro que estas obras sí constituyen una ley, la ley de Cristo o ley real, 1 Corintios capítulo 9 versículo 21, Santiago capítulo 1 versículo 25 y capítulo 2 versículo 12, pues una ley es una regla de conducta con castigo, y en este caso podemos ver que sí existe un castigo. El no heredar el reino de Dios, sino ir al lago de fuego, en caso de hacer malas obras o en caso de no hacer las buenas obras, por lo que estas obras no son opcionales, sino necesarias. En este sentido, sí somos salvos por obras, por las obras como condición, no como mérito, y aunque hagamos todas estas obras antes mencionadas, todavía somos siervos inútiles, pues solo estaremos cumpliendo con nuestro deber y aún seguiremos siendo salvos solo por gracia porque 1. Tenemos una lista larguísima de transgresiones contra Dios, malas obras y ausencia de buenas obras en nuestra inconversión, vida pasada antes de Cristo, las cuales ya jamás podremos revertir, pero son perdonadas y anuladas solo por gracia, inmerecidamente, pues si Dios nos pagara de acuerdo a esas obras, nadie sería salvo. 2. Aun siendo cristianos, a veces quizás caeremos y fallaremos, no como hábito, pero sí como excepción, y nos faltará el abundar más y más en estas obras virtuosas que se mencionan, por lo que en este caso, Dios, quien es santo en su naturaleza, justo en sus normas, perfecto en su carácter e implacable en sus juicios, no podría dejarnos entrar al cielo ni siquiera con esas faltas que a nuestros ojos pudieran parecer pequeñas, y, si nos deja entrar, como realmente lo hará, será solo por su gracia y por su misericordia, sin mérito de nuestra parte. 3. Es Dios mismo el que nos proporciona la gracia habilitante, la influencia, la sabiduría y el poder espiritual de su Espíritu Santo en nuestra vida, para llevar a cabo estas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, de tal forma que la gloria sea solo para Él. Todo esto sigue siendo válido aun cuando hagamos estas buenas obras y aun cuando Dios las requiera de manera absolutamente necesaria como una condición para salvarnos al final. Finalmente, hay que destacar que la vida cristiana, que debe abundar en estos buenos frutos de justicia, no consiste en meramente repasar cada día esta lista de obras y verificar que las estemos haciendo fielmente en nuestra vida, sino en tener los ojos puestos en Jesús, para que al ver su amor por nosotros, lo amemos cada vez más.
Al ver su carácter, deseemos ser como él. Al ver su modo de conducirse, eso nos inspire y le imitemos en todo. Al ver su poder y nuestra debilidad, le roguemos cada día que nos dé la gracia y la sabiduría para oírlo y para seguirlo. Y al ver el privilegio que es servirle, tomemos cada día nuestra propia cruz y le sigamos, a fin de que él tenga la preeminencia en todas las cosas. Esta es una vida cristocéntrica que solo se logra por medio de una relación personal con Jesucristo, y no solo por guardar reglas, hacer obras u observar rituales, ni por intermediarios humanos, sino según nos enseña la unción del Espíritu que recibimos de Dios, que es la gemut, convicción innata e interna de la luz y la verdad, que está de acuerdo con Cristo y con su ley eterna. 1 Juan capítulo 2 versículo 29. Por lo tanto, es posible hacer buenas obras, pero sin tener esta comunión íntima con Jesús, lo cual no nos llevará al cielo tampoco. Pero al mismo tiempo, alguien que no está ocupado en hacer estas buenas obras, o que más bien se ocupa en malas obras, solo demuestra que no tiene relación alguna con Jesús y que está completamente perdido. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús, Juan capítulo 15 versículo 4 al 5. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses capítulo 1 versículo 9 al 18. Amén. Por Josué Moreno.